tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Resumen, día lunes. Mi nombre es Lourdes López. José Di Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estamos? Bueno, mucha información. Una semana que viene cargadísima con de todo en cuanto a materia parlamentaria. Hoy, hace un ratito nada más, se agregó nueva comisión. Ya lo habíamos presentado en el programa de la semana pasada de este proyecto que, bueno, perdió estado parlamentario y que fue presentado particularmente por el diputado Marcelo Casareto, que tiene que ver con la ley agroindustrial, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, justamente el diputado entrerriano es el que había anunciado la semana pasada que se volvía a presentar ese proyecto que había perdido estado parlamentario el 28 de febrero pasado, después de haber estado en dos periodos extraordinarios. La verdad que no tiene suerte, es un proyecto que no tiene suerte, es un proyecto que puntualmente el expresidente de la Cámara de Diputados, actual ministro de Economía, Sergio Massa, pidió especialmente que se aprobara al Parlamento. Sí. Pero bueno, en su momento, bueno, avanzó en la Comisión de Industria, pero en la Comisión de Agricultura se trabó. Inicialmente había muchas diferencias, después se habían limado esas diferencias, pero finalmente, bueno, hubo discrepancias a partir del hecho de que, bueno, se empezó a debatir la cuestión de humedales. Eso trajo rispideces Estuvo Juan José Bailo, secretario de Agricultura, claro, en la comisión plenaria, en este caso, trabajando, bueno, y explicando cuáles eran los beneficios. De alguna forma, el ingreso de divisas, el poder empezar a potenciar de alguna manera cada vez más las economías regionales, que es lo que se está buscando, mejoras en la productividad, aprovechamiento de los recursos, bueno, y muchos otros temas que tienen que ver con este proyecto de ley, que obviamente el diputado Casareto, junto con otros firmantes y con el apoyo también de diferentes cámaras, las cámaras de comercio, cámaras de, en este caso, de diferentes de las empresas, sí, claro, maíz, soja, trigo, todo lo que es aceiteras, están también muy involucradas en este proyecto, pensando también en un crecimiento exponencial de cara a los próximos años y más, como siempre, en un año electoral, donde es importante también tener, me parece que ayuda mucho que se puedan sancionar este tipo de proyectos. Sí, seguramente, y bueno, es una cuestión que varias veces hablamos con el titular de la Comisión de Industria, exacto, Ricardo Burjaile, que contaba que, bueno, él tenía muchos reparos inicialmente, después se habían limado, había un 90% de acuerdo, finalmente pasó lo que pasó. En el verano no se pudo avanzar, ¿por qué? Porque tenía que convocar la Comisión de Agricultura y la Comisión de Agricultura no convocaba porque es una comisión que pertenece a la oposición, que está presidida por la oposición, mejor dicho, no convocaba por el tema de esta discrepancia que había entre oficialismo y oposición, a partir de que Juntos por el Cambio había dicho que no iba a llamar a ninguna reunión ni iba a dar quórum mientras existiera la presión del oficialismo sobre la Corte Suprema. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este tema es uno de los tantos que vamos a hablar. Tenemos una agenda extensa que, dicho sea de paso, vamos a ir reiterándola con el paso de los días. También pensando en el fin de marzo, un marzo que ha habido sesión. Se habló también de otros temas puntualmente, pero hay que ir a juicio político. Mañana, 13 horas, la cita, ya saben, 227, anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Se va a estar abordando un 8º encuentro de juicio político, donde, entre otros temas, también ya lo hablaba así hoy más temprano el diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos de Chaco, decía lo siguiente. Nosotros
lo sabe todo el mundo, tenemos hipótesis investigativas, que es las que estamos llevando adelante. Ellos se hacen los que no entienden, pero en realidad saben perfectamente bien hacia dónde estamos yendo. Hay que tratar de probar un tráfico de sentencias que no es fácil por parte de la Corte, una suerte de toma y daca en las sentencias. Eso se puede ver, por ejemplo, en la sentencia del 2 por 1, que luego quedó sin efecto por la movilización popular. Bueno, hay una hipótesis seria de trabajo por la cual hay que tratar de demostrar que Hayton del Nolasco cambió su voto porque le ofrecieron continuar después de los 75 años en la Corte. O los chats entre la mano derecha de Rosati, el señor Ramos, y el ministro suspendido D'Alessandro. Sí. Bueno, están obsesionados con que los chats no aparezcan por ningún lado, porque bueno, los chats vendría a ser la prueba, te diría hasta grosera, de lo que veníamos diciendo nosotros, de nuestras hipótesis investigativas, que ahí aparecen claramente cómo se traficaban sentencias y cómo se arreglaban los fallos de acuerdo a un interés político, en este caso el de Cava, el de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay personas a las que se las llama para ir probando estas cuestiones. Yo creo que los testimonios son muy ricos. El del juez Ramos, por ejemplo, nos permite ver cómo, el testimonio del juez Ramos nos permitió ver cómo un juez mintió en la cara a todos los diputados, sin ponerse colorado, que no tenía relaciones ni lo conocía a D'Alessandro. Después aparecen unos chats donde el trato vemos que es de amigos, inclusive quedan... Ahí, perdón, diputado, ahí hubo un dictamen del fiscal Marijuán, si no me equivoco, desestimando el tema del falso testimonio del juez Ramos, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, entonces vemos, Ramos salva a la Corte, digamos, al archivar la denuncia que se hizo por los primeros chats, por los de D'Alessandro. Sí. Ahí está. Luego es él el inculpado y aparece un fiscal a tirarle un salvavidas. Exacto, sí. Le tiró 2 salvavidas y rápidamente, bueno, también queda sin efecto la cosa. Yo creo que lo que están haciendo, después no quieren que la gente mire su sentencia, lo que están dejando rastro en cada sentencia, en cada accionar, están dejando rastro de lo que nosotros venimos diciendo, de que hay una connivencia y de que hay una parte del Poder Judicial que trafica fallo y sentencia con el PRO. Bueno, todos los días lo ratifiquen. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces en Primera Mañana al diputado Juan Manuel Pedini, pero hay un tema también, y que lo hablábamos el otro día, José, cuando de alguna manera y por declaraciones de ciertos diputados de la oposición aclaraban esto, que notaban cierta arbitrariedad a la hora de, bueno, increpar o en realidad preguntar. Increpar suena un poco violento, pero preguntar a aquellas personas que vienen a declarar, en este caso, esta semana, con temáticas. ¿Pero qué quiere decir puntualmente que haya temáticas? ¿Podemos aclararlo un poco? Sí, bueno, justamente a partir de esta semana se va a dividir el tema. Recordemos, hay el juicio político tiene 14 proyectos. Cada proyecto tiene varias motivaciones de enjuiciar. En algunos casos no a todos los jueces de la Corte Suprema, en otros casos puntualmente a todos, a los 4 miembros. En este caso, bueno, justamente se dividió que arranquen con esta semana, precisamente, que es la de la Semana de la Memoria, justamente arrancar con el tema de 2 por 1 y, bueno, con ese tema arrancarán esta semana, entonces... Tranqui igual el tema que se eligió justo en esta fecha, ¿no? Justamente, sí. Sí, total. Y entonces vamos a hacer un detalle, vamos a contar bien quiénes son los que están, los testigos que están convocados,
Después vamos a hacer un detalle de qué se trata y qué fue lo que motivó esa acción del ese pedido de enjuiciamiento por el motivo del 2x1, que en este caso no involucra a todos los miembros de la Corte. Pero bien, antes de todo esto, tiene que ver con aquella modificación del artículo 7 de la 24.390, cuando hablamos de que acapara el 2x1, también en su momento para delitos de lesa humanidad, que obviamente esto genera un revuelo tremendo. A partir de eso es que vienen en este caso a declarar, ¿no? Así han sido convocados. Bueno, entonces la cita esta semana es a las 13 para escuchar a los testigos convocados para exponer sobre las denuncias contra la Corte Suprema por la aplicación del 2x1. Esto sucedió en 2017. Digamos entonces, van a exponer, pero en realidad han sido convocados y vamos a ir. María Laura Roteta, que ella es la fiscala de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata. Ella había sido citada hace 3 semanas para participar. No había concurrido y se había excusado porque estaba de viaje, entonces ahora sí viene. Germán Garabano, que es exministro de Justicia. José María Torello, senador de la Nación, por su condición de jefe de asesores del gobierno de Cambiemos. Fabián Rodríguez Simón. No es nada, perdón, yo nada que ver, pero esto no es nada del diputado Pablo Torello, ¿no? Es hermano. Es el hermano, mirá vos. Ahora vamos a hacer algún detalle. Como los diputados de Misiones, en este caso, Alfredo... Schiavone. Exactamente. Uno es senador, uno es diputado y tal cual. ¿Viste? Acá mirá también vos. Tenemos el PRO, tiene esas características. Los parentescos. Bueno, es un dato igual. Pepín Rodríguez Simón, que está... Que esperen que Uruguay. por si acaso arranquen sin él, porque en principio no va a venir. Obviamente Santiago Otamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Horacio Pedro Díaz, subprocurador del Tesoro de la Nación. Y después, para las 14:30, en otra placa, vamos a ver, han sido citados Gladys Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas, esto viene por el caso Muiña, esto ya es específicamente que tiene que ver con el 2x1. Zulema Chester, trabajadora del Hospital Posada, también por el caso Muiña. Federico Morgenstein, de la vocalía del doctor Rosenkrantz. José Sebastián Elías, también de la misma vocalía. Y Marcelo Jorge Maceo, abogado. En el caso de Maceo, este es otro de los que no había venido en la última reunión. Y ahí habían dicho, bueno, lo vamos a convocar de nuevo y vamos a ver, porque en este caso él no se ampara en cuestión de que, bueno, es miembro de la justicia, él es solamente abogado, y no queda debería, exceptuado en este caso para venir a declarar puntualmente. Pero él inclusive se excusó a través de las redes sociales y dijo que no iba a venir porque no iba a participar de esto. A todo esto pregunta, sobre el fiscal Stornelli, ¿qué pasó? ¿No quedó todavía...? Y está el tema quedó todo ahí, ¿no? En el aire. Claro, pero... Bien. ¿Qué va a pasar? Hay muchos, porque justamente recordemos lo que dice Stornelli y es el argumento que mantienen desde Juntos por el Cambio, es que él se ampara en la ley de la Procuración del Ministerio Público. Bien. Y los diputados se amparan en lo que dice el reglamento de la Comisión de Juicio Político. Pero el tema es que lo que argumentan, por ejemplo, lo dijo Pablo Tonelli en la sesión anterior, que la ley siempre está por arriba de cualquier reglamento. O sea, ningún reglamento puede estar por arriba de la ley. Y esto es más o menos también lo que va a pasar con algunos de los que no van a estar mañana, que va a haber muchas ausencias. Por eso también las palabras que había tenido hace algunos días la presidenta de la Comisión de Juicio Político sobre respetar el reglamento y sobre que les gustaría que, bueno, haya algún tipo de disposición a la hora de declarar, pensando que ya en otra oportunidad no se había presentado Stornelli a declaración. Claro, en ese caso era la cuestión de la justicia. Claro, claro. Y él dice, bueno, esto no es... Claro, es un juicio político. Esto no es un juicio... Pero la comisión jurídico tiene su reglamento. El tema es que cuando hay una ley, bueno, ahí ley sobre comisión, seguramente, ninguno tiene la razón definitiva en este caso. Claro. Acá, los que no van a venir, Germán Garabano ya dijo que tiene disposición para venir, pero no va a venir mañana porque está de viaje. Bien. Pepín Rodríguez Simón ya dijimos que no va a estar porque obviamente ni contestó. Obviamente él está en Uruguay prófugo. José María Torello no viene, ya lo anticipó por nota, se lo anticipó por nota a la presidenta de la comisión, le mandó una nota bastante dura, digamos, porque decía, por ejemplo, que él se quejaba, por ejemplo, de que al convocarlo, lo convocaron el jueves pasado y convocaron al hermano, en realidad. Le mandaron una nota dirigida a él, pero en realidad se la dirigieron originalmente a Pablo Torello, que es el hermano diputado. Entonces dijo, esto habla de la liviandad con la que tiene esta comisión. Sí, obviamente que entonces, bueno, en este tema él se ampara en los fueros
Y yo entiendo que mañana cuando lo defiendan, él obviamente no va a estar presente, y cuando lo defiendan sus pares del PRO en particular, van a decir que bueno, que justamente no, que él no está amparándose en las leyes necesariamente, sino en artículos de la Constitución que le dan fueros para eso. O sea, que no tiene ahí autoridad. No tendría esa autoridad. O sea, no, claro, es lo que dice él. Si es la ley, sí, pero si son los fueros, no. Claro, pero le van a decir, seguramente desde el oficialismo, anticipamos que le van a decir, bueno, pero los fueros no te protegen, no te dan inmunidad declaratoria, tenés que declarar. Eso va a ser la discusión que se va a llevar buena parte del inicio de la reunión de mañana. Todavía no empieza la 8ª reunión y ya hay polémicas con respecto a quiénes van a venir a declarar, por qué no, y si van a venir, por qué lo van a hacer. Puntualmente lo que se había establecido, que era a partir de las declaraciones temáticas, se pueda citar entre 4 y 5 personas a declarar, ¿no? Bueno, ahora puntualmente son como 10, pero ya con todo esto que le veníamos explicando, prácticamente van a terminar siendo entre 4 y 5, claro, ¿no? La mitad, hagamos de cuenta que queda la mitad. Santiago Tamendi también dijo que él es juez del Tribunal Superior. Él no va a venir, pero creo que está ahí, no sé bien, creo que está de viaje. Igual pueden faltar por estar de viaje, o sea, simplemente justo me voy de pero viaje, me voy a... venir. Después te vamos a citar de nuevo y tenés que venir. Esa es la idea. Lo que pasa que, bueno, en este caso genera una cierta desprolijidad en cuanto a lo que ellos pretenden hacer de las partes temáticas. O sea, la parte porque se atrasa, después ya viene el tema de coparticipación, va a estar viniendo Capitanich. Capitanich es el único gobernador que va a estar. Y va a estar Zanini también, va a estar Guado de Pedro, el ministro, o sea que va a estar muy interesante. Ya cambia la temática, entonces como que, ¿qué pasa con eso? Perdón, ¿no? Capaz la pregunta... No, pero, no viene a pero declarar pasará como ahora. Hoy para mañana están convocadas la fiscal Roteta, que va a tener que estar y va a hablar de otras preguntas le harán. Está también convocado el abogado Maceo, que si viniera, pero no, me parece que no va a venir por lo que ya anticipó en las redes sociales, que él dijo puntualmente, había publicado que no se iba a presentar ante una comisión que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Y, o sea, irónicamente lo de la excursión de pesca es como que, bueno, es una están a la pesca de llamar a todos. Claramente lo que mañana va a estar muy teñido del tema político, la reunión, porque lo que se va a tratar de hacer es avanzar sobre el tema de lo que fue el fallo del 2x1, que en su momento trataron de endilgar una vinculación a la trató de sacarse de encima ese sallo, pero bueno, justamente por eso vamos a hablar un poco de recordar en qué se basa, de qué va esto del 2x1. A ver, bueno, esto sucedió, entendamos un poquito, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo un poquito, dale. Sí, vamos a ir al 3 de mayo de 2017. Ahí fue que la Corte Suprema sorprendió habilitando el cómputo del 2x1 para la prisión por delitos de lesa humanidad. El tema es ese, lesa humanidad, que fue lo que generó este problema. Al declarar aplicable la ley 24.390 que vos mencionabas hace un ratito, que estuvo vigente entre el 94 y el 2001 para el caso, la aplicó en este caso para el caso Luis Muiña. En el 2001 fue derogada esa ley, pero bueno, la ley, la Corte, que algunos mañana le van a decir nuevamente, van a decir, esta Corte se especializa en recoger leyes ya derogadas para ampararse en determinados fallos. Bueno, en este caso... solo este beneficio va a ser aplicado... en este caso, en el condenado que hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo en la entrada en vigencia, entre la entrada en vigencia y la derogación de la ley, o sea, entre 1994 y 2001. Lo que se objeta es que la ley habilitó que eso se aplicara para todos los mortales, o sea, incluido lesa humanidad. Por eso es la discusión. ¿Quiénes fallaron en ese momento? Habían sido, bueno, después lo vamos a decir, pero puntualmente para aclarar quién era Luis Muiña, era un miembro de las fuerzas de seguridad que estaba en eso que habíamos mencionado la semana pasada cuando hablamos de este tema, justamente funcionaba en el Hospital Posadas, en el 76, en esos años terribles, funcionaba una suerte de grupo que lo conocíamos como SWAT. Estaba integrado ahí en ese lugar. En ese lugar. No había un centro clandestino. Cerca de ahí había un centro clandestino donde, por ejemplo, estuvo detenida Gladys Cuervo, que es una de las que va a exponer mañana. Y bueno, ahí funcionaba ese grupo de tareas y que secuestró
y torturó a muchos de los trabajadores del Hospital Posadas. Bien. Bueno, uno de ellos era Luis Muiña, fue guardia del Hospital Posadas en 1976 y parte del grupo que se encargaba de torturar, justamente. Bueno, a él se le aplicó la ley del 2x1. El 2x1. Y ahí es cuando viene todo el revuelo después, ¿no? Claro, porque ¿quiénes lo aprobaron? La decisión del máximo tribunal fue por mayoría, pero no fue por unanimidad. ¿Quiénes votaron? Elena Hayton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati se inclinaron por la afirmativa, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron con disidencias. Por eso, en este caso, la norma está aplicada. El pedido de juicio político va contra Rosenkrantz y Rosati, presidentes Hayton de Nolasco. Y vicepresidente. Claro, presidente Hayton, y vice. Bien. Hayton no está más. Algunos dicen, y dijeron en ese momento, y hay otra de las causas de juicio político, que es que Hayton de Nolasco justamente fue presionada por sus pares para hacer eso, y justamente a cambio le dieron que estirar un poco más de tiempo que permaneciera, porque a los 75 años se tendría que haber retirado de la Corte Suprema. ¿Vos decís que por este caso? O sea, por eso puntualmente. Algunos dijeron en ese momento eso, y lo van a repetir mañana. Son los argumentos que ya te adelanto que van a escucharse mañana, porque bueno, este tema de lo de Nolasco, por eso se lo va a tratar de pegar mucho. Este es un juicio político, recordemos. No nos sorprenda eso. Vamos a recordar a la gente eso, que estamos hablando de juicio político. Entonces, fallo 2x1. Mañana a las 13 horas en la sala 227, a través de la pantalla de Diputados Televisión, van a poder seguir este tema y esta comisión que, bueno, de alguna manera están prácticamente involucrados desde la justicia, no solamente de la Corte Suprema, porque vienen abogados, vienen camaristas, vienen vocales, vienen asesores, o sea, hay mucha gente que realmente va a venir a declarar, y está bueno también que, que se lo pueda seguir y se pueda entender un poco más de qué se trata, ¿no? Sí. Volvemos a esos días que hubo se armó una gran conmoción, porque bueno, había repudio de todos lados, inclusive desde Cambiemos. Y bueno, el 7 de mayo de 2017 el senador Federico Pinedo, que recordemos era presidente provisional del Senado, anunció que el oficialismo impulsaría en el Senado un proyecto para limitar los beneficios del 2x1, para salir de esa situación que fueron pocos días, pero fueron muy intensos. Había movilizaciones que después de que salió la ley en cuestión se hicieron igual, porque bueno, se insistió sobre este tema. Y se decía en ese momento, el macrismo no tiene nada que ver, decían, y Negri dijo que ellos no manejaban la Corte. El kirchnerismo presentó entonces proyectos contra el 2x1 y pidiendo que el juicio político a jueces. A través de sendas iniciativas, el bloque del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria en su momento, ¿no? Claro, en ese momento, ya le digo. De la Cámara Baja busca evitar la aplicación de la norma derogada en beneficio de represores y pide el juicio político. Hayton, Rosati y Rosenkrantz. Una vez que ya, digamos, deja de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser enjuiciada. No la alcanza, no. En todo caso le podrán hacer juicios de otro tipo, pero no en este caso. Bueno, es una... Sí, no, en este caso ahí, por eso le queda para... Más pensando que se podría haber prolongado su periodo en la Corte, pensando que había sido presionada. Bueno, eso se verá mañana, ¿no? Que había sido presionada por sus pares, es muy fuerte con esa cuestión. Claro. Bueno, el 9 de mayo, vamos a otra placa, el 9 de mayo de 2017 hubo finalmente la sesión para tratar una serie de acuerdos internacionales, la sesión de diputados, el tema, pero el debate central pasaba por los 7 proyectos que había referido a los 2x1, entonces se avanzó. Ahí, ¿qué se hizo? Se pidió justamente un apartamiento de reglamento para avanzar con todos esos temas. Lo que fue esa sesión fue muy intensa y se avanzó sobre ese tema. En ese momento había los pedidos de juicio político estaban de Victoria Donda, Alicia Siciliani, que es del socialismo, Pablo Tonelli, también tenía un pedido de juicio político, Daniel Lipovetsky. O sea que también desde el propio oficialismo habían reaccionado así. Remo Carlotto y Héctor Recalde, no necesariamente pedido de juicios políticos, sino había proyectos sobre el tema. Perfecto. Sobre el tema. El que pidió un pedido de juicio político fue directamente Néstor Pitrola, que estaba en ese momento era diputado, y contra los jueces que habían avalado el fallo. Y en ese momento fue Donda la que pidió un apartamento de reglamento para avanzar sobre ese proyecto, por ese debate. Y durante la sesión se fue avanzando en un texto para que terminó siendo votado al final de la misma,
para redactar un texto unificado. Lo vamos a ver en otra placa. Lo vemos. Tenemos tiempo igual para... vamos a presentar, si querés, el tape hasta que, bueno, podamos seguir un poquito como para ir mezclando con el tema de lo que decía también el diputado Fernández, Eduardo Fernández, que siempre también está muy, muy presente y que mencionaba, en este caso, en primera edición, sobre lo que, bueno, va a pasar con el juicio político ya ahora, en los próximos días, ¿no? Mañana, puntualmente. Una seria preocupación tenemos todos, yo creo, los diputados y diputadas que hemos accedido a ser representantes del pueblo, es que funcione el Congreso. Mi expectativa es que este verdadero chantaje que se ha hecho de decir que si levantás el juicio político te dan quórum, sabiendo que tenés un bloque oficialista de 118 que alcanzamos el último día de febrero, el 28, posibilidad de sancionar proyectos como el plan de pago de o moratoria previsional. Nosotros abordamos y seguimos conversando. El presidente de nuestro bloque, la presidenta de la Cámara, nosotros mismos abordamos el diálogo. Muy bien. Bueno, la palabra ahí del diputado Fernández, obviamente refiriéndose a este tema puntualmente y a cuál también es la postura desde el bloque del Frente de Todos, pensando en que el tener la mayoría, el ser 16 también, bueno, de alguna forma influye, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de citar, a la hora también de rechazar por ahí algún tipo de propuestas, lo pueden hacer igual, ¿no? La mayoría por ahí funciona. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos en ese momento, pues, seguimos en el tiempo, estábamos en el 9 de mayo de 2017. Bien. Elisa Carrió, que era diputada por entonces, y dijo, bueno, que también estaba a favor de, en ese momento nos hablaba del juicio político, de resolver esta situación que, si no, iba a generar que se pudiera aplicar a los juiciados por lesa humanidad el 2x1. Dijo, responsabilizó al kirchnerismo por la omisión legislativa que abrió las puertas del fallo de la Corte Suprema de Justicia para restituir el cómputo del 2x1 para autores de lesa humanidad. ¿Por qué razón? Porque él decía que hubo 12 años que habían tenido la chance de solucionar este tema porque él decía, la ley en ese momento que había derogado ese tema había generado una omisión legislativa que justamente no permitía que si, en definitiva, que es en lo que se amparó la Corte Suprema, que si la ley es para el común de lo normal... Habilitar el 2x1 baja para todos igual. No te decía puntualmente lo que tenía que decir, que para lesa humanidad no corría algo así. Entonces, bueno, venía esta ley que terminaron aprobando, venía a subsanar el error el artículo 7 puntualmente de la 24.390. Que ellos decían que fue una mala ley que se dictó cuando el país estaba con las cárceles, que las cárceles estaban llenas. Y yo leía, estaba revisando para preparar este informe, y en ese entonces estaba la diputada, que hoy sigue siendo diputada, en ese entonces era senadora, Pamela Verasay, y que hablaba en ese momento de que ella decía, la ley de 2x1 era la ley conocida como la ley Alacino. Alacino, vos eras chiquita, pero era... En 2004 iba a segundo grado. No, y bueno, esto es en el 94, cuando fue la ley esa... Bueno, está bien. Seguí arrastrando. Me voy. Bueno, año 94, la ley Alacino, que era presidente entrerriano, presidente del bloque de senadores del menemismo en ese momento, y fue la ley que se impuso en ese momento para el 2x1, que no tenían en cuenta estos casos, sino que fue una ley para bueno, despoblar las cárceles. ¿De alguna forma influyó? ¿Es la modificación en la Constitución Nacional o no? No, lo que pasaba... Porque por ahí, viste, al modificarse la Constitución, puede haber algún tipo de leyes que, bueno, se modifiquen y entren ahí como en la modificación general, vamos a decir. No sé si se entiende. Lo que ella decía en ese momento, Verasay decía que era todo un símbolo de la época, porque en vez de solucionar las causas que impiden la justicia condena en tiempo y forma, se armó una promo para delincuentes 2x1.
Eso fue lo que se hizo, porque ¿qué era? Costó, Las organizaciones internacionales pedían que Argentina, bueno, no tuviera eternamente a los presos, porque las cárceles estaban llenas de gente que estaban todavía sin sentencia. Entonces, ese fue el objetivo de la 24.390. Por eso viene lo de la excepción a las personas que ya hayan cumplido preventiva. Claro, así. Anteriormente, ¿no? Entonces, justamente, la ley fue impulsada por Augusto Alsina y fue en respuesta a un reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que propugna que las personas no permanezcan detenidas más de 2 años sin sentencia, que era un poco lo que leías al principio. Muy bien. Bueno, finalmente esa ley se derogó y se consensuó en la Cámara de Diputados un texto único, proyecto 1, para terminar con el beneficio del 2x1 para delito de lesa humanidad. La redacción final modificaba el artículo 7 de la derogada ley 24.390 para especificar que el 2x1 no es aplicable para los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, y al día siguiente el Senado lo convirtió en ley justamente para descomprimir esa situación que era muy, muy complicada. En ese momento, justamente para despegarse de la situación, Macri, inclusive, el presidente de entonces, felicitó al Congreso por llenar ese vacío legal que se había generado. Bueno, y el 2 de noviembre de 1994, recordemos a ver las 3 leyes que hay que tener en cuenta. El 2 de noviembre del 94 el Congreso sancionó la ley 24.390, que es de la que venimos hablando y que se va a hablar mucho mañana, con el fin de reglamentar el punto 5 del artículo 7, como vos le decías al principio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que el plazo de la prisión preventiva no podía superar los 2 años. Ahí viene lo de la preventiva que hablábamos recién, ¿no? De que todas aquellas personas que ya hayan cumplido preventiva, digamos, les podía llegar a acaparar el 2x1. Así es. Bien. La ley 24, a ver, vamos a la siguiente placa. Fue reformada en 2001 por la ley 25.430, que derogó el régimen del 2x1 y modificó la redacción original de varios artículos, estableciendo que el plazo de 2 años se cuenta hasta que se dicte sentencia, y aunque ésta no quede firme. Si hubiera sentencia condenatoria, el plazo de la prisión preventiva no tiene límite máximo. Y finalmente, vamos a la última plaquita. Última plaquita. La ley 27.362 es esa de la que hemos hablado, que se sancionó en mayo de 2017, donde vos ya sí habías nacido. Sí. Y fue una interpretación del 2x1, fue la que se sancionó del Congreso de mayo de 2017 para frenar las consecuencias del fallo de la Corte Suprema aplicando el 2x1 en delitos de lesa humanidad. Y es lo que nos lleva a la reunión de mañana, que justamente va a traer mucha polémica, muchas discusiones y bueno, y un oficialismo que va a cargar sobre ese tema, va a cargar tintas, y claro, una oposición que seguramente mañana no es que se van a retirar todos, sino que es uno de los temas que los va a mantener sentados ahí. Perfecto, José. La verdad que aprendí un poquito de leyes y aprendimos un poco también de lo que se va a estar hablando mañana puntualmente a partir de las 13 horas en esta casa parlamentaria. Lo que sí, también quien habló fue el diputado Carlos Selva al respecto de juicio político. Primero creo que esto es un tema muy grave, el hecho de que por una posición política de encubrimiento a determinado esclarecimiento que nos merecemos todos como sociedad, que es lo que está pasando con la justicia, ha habido evidencias contundentes con respecto a algunas declaraciones de testigos, de la manipulación y la intencionalidad que han tenido algunas directivas del poder político hacia la justicia y retornos correspondientes. Sí. Eso ha quedado demostrado. Que de aquí para adelante sigan sosteniendo que para que la Cámara funcione hay que parar el juicio político, bueno, es una cosa casi, te diría que... Yo lo que creo que acá... atentado a la democracia. Sí. Porque esto está haciendo... La Comisión de Juicio Político, más allá de que obviamente con fundadas razones el ciudadano común puede cuestionar porque estamos abocando tanto tiempo, tanto esfuerzo. Ahora le digo, está en riesgo la situación de la democracia. Se ha visto la intencionalidad, la poca dimensión que se le dio al atentado hacia la vicepresidenta, sí, claro. Ha quedado demostrado, los mismos jueces han tenido determinadas actuaciones con otras causas, digamos, ha quedado en evidencia el cruce de una estrategia mucho más corporativa y peligrosa para la democracia. Ayer me junto con determinados legisladores que estaban participando del juicio político. Le digo, miren, me pareció excelente el trabajo. No, fue un desastre la comisión. Lo mismo mío. Porque obviamente los agravios, los insultos... Bueno, ahora, la profundidad
de las discusiones con los testigos fueron contundentes, que es lo que yo te digo que yo vi, fuera de las pasiones, digamos, y de las intencionalidades para tratar de que la comisión desaparezca, porque eso es la jugada de Juntos por el Cambio, es tratar de que eso sea lo más espurio posible. Bueno, lo espurio, el comportamiento espurio lo tienen ellos. De los que vimos por televisión fuera de los agravios, realmente quedó más en evidencia los fundamentos que está dando nuestro bloque de la concomitancia y la estrategia que se dieron algunos para perjudicar. Información sensible aparte, ¿no? Pero Digo. ¿qué te parece? Sí. Bueno, la palabra del diputado Carlos Selva, y así le vamos dando un cierre de alguna forma a este tema que obviamente es muy protagonista en la agenda parlamentaria del día de mañana, sumado también a lo que va a estar sucediendo con ciencia y tecnología a partir de las 15 horas. Así que primero tenemos el plato fuerte a las 13 con juicio político y después tecnología, innovación, de la mano también del diputado Facundo Manes, que va a estar presentando este proyecto con invitados inclusive sobre el plan de ciencia y tecnología 2030. ¿Hacemos pausa? Vamos. Un ratito y ya volvemos con más a través de la pantalla de Diputados Televisión. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación. Lo que conocemos como reconocer es reparar, que es esa jubilación para las compañeras travestis que tienen más de 40 años, porque si bien hubo un montón de avances en la inclusión de las compañeras travestis, lo cierto es que para las que son mayores, el cupo laboral, por ejemplo, no es una opción porque ya están más grandes, porque ese nivel de violencia estructural deja muchas secuelas en su subjetividad y en su cuerpo físico. Punto Género, lunes, 23 horas. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Seguimos en el resumen, por supuesto a través de Diputados Televisión, y hay que hablar de esta ley de agroindustria, algo que ya también se venía hablando hace mucho, que se venía trabajando, que había perdido estado parlamentario y que hoy nuevamente el diputado Marcelo Casareto, quien es presidente de la Comisión de Industria, también junto con Burjaile, Ricardo Burjaile, bueno, con otros firmantes, han intentado de alguna manera poder traerla de nuevo al temario, ¿no? Sí, justamente es una norma que se fue presentada en 2001, allá por 2001, y en ese momento el ministro de Agricultura era Julián Domínguez, que estuvo acá en el Congreso, estuvo también con Sergio Massa en ese momento, estuvo con los representantes de todos los sectores, empezaron a tratar de consensuarla. Bueno, finalmente pasó todo lo que pasó y cuando estaban avanzando, como decíamos al principio del programa, cuando estaban avanzando y estaban casi totalmente de acuerdo, bueno, surgió el tema de humedales, Agricultura se encabritó con ese tema. Porque ahí estaba el tema el tema extractivista o el tema más de preservar, ¿no? Preservar los humedales o la forma en la que se va a producir, o la forma más extractivista, de alguna manera hablando, a partir de la llegada de diferentes productores, ganaderos, agricultores que habían venido en ese momento, que era un revuelo total cuando se estaba tratando la ley en comisión, ¿no? Así fue, en plenario. Y finalmente, entonces, bueno, se ocuparon del tema humedales y quedó postergado el tema de agrobioindustrial, el proyecto. Finalmente perdió estado parlamentario y ahora se lo va a tratar de reflotar. Veremos si bueno, ahora veremos si se mantiene este tema de Juntos por el Cambio dejó de lado la cuestión de no dar quórum en las comisiones. Algunos dicen que es así, que eso regía solamente para los tiempos de extraordinarias. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Tecnología que dirige Facundo Manes, eso no corre porque él ha convocado ahora, o sea que se entiende que, bueno, se va a ver mañana, a ver si hay interés en avanzar en ese tema. Sí. Y bueno, claramente es un tema que es muy requerido por, como decíamos antes, el gobierno y el Palacio de Hacienda en particular pide que por ese proyecto específicamente. Este proyecto fue presentado por el diputado Marcelo Pablo Casareto del Frente de Todos de Entre Ríos. Escuchamos qué es lo que decía.
Nosotros queremos tratarlo. También es un proyecto que caducó. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos en la Comisión de Industria, en mi caso con la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller, con la Comisión de Agricultura que preside Burjaile y el vicepresidente es Carlos Ponce. Trabajamos con Sergio Massa primero cuando era presidente de la Cámara, con Sergio Massa como ministro de Economía. Él designó a Juan José Bailo, secretario de Agricultura, y a Luis Contigiani como subsecretario para trabajar en el tema. Te diría que está un dictamen, un borrador de dictamen acordado entre todos. Bien. Pero lo que pasa es que está siempre la limitante de la oposición que decide no firmar los dictámenes o no convocar a comisión o no ir al recinto. O sea que en este caso nosotros estamos dispuestos en avanzar en el tratamiento del tema y esperemos que en este caso Juntos por el Cambio reflexione y decida acompañar. Yo tengo la firma de 60 entidades agroindustriales que piden esta ley. Entonces es muy llamativo que los principales dirigentes Juntos por el Cambio vayan a la Expo Agro esta semana y sus diputados después no quieran firmar el proyecto, no quieran convocar a comisión. Claro, esto lo que había pasado en algún punto en la rural, no sé si te acordás que habían estado algunos miembros de la oposición allí, bueno, conociendo de cuáles eran las nuevas propuestas. Entonces después cuando está esto, cuando está la Expo Agro, es como, bueno, listo, si están conociendo lo que sucede en materia de agricultura, de agronegocio, agroeconomía, bueno, por supuesto, hay que dar dictamen, ¿no? Después en la comisión. Hace falta y bueno, recordemos, pasó dos pedidos extraordinarios sin que pudiera ser tratado. Esperemos finalmente que llegue, porque bueno, como decíamos antes, están prácticamente de acuerdo. El proyecto ahora no es como originalmente había sido presentado por el Ejecutivo, sino que incluye, por lo que ya adelantó el propio Casareto, incluye todas las modificaciones que se habían hecho en el camino y ahora veremos si se ponen de acuerdo. Entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, también hablaba al respecto el diputado Carlos Selva puntualmente de este proyecto y que pretende mejorar en materia productiva, en materia de desarrollo, pero también las diferentes economías regionales van a verse beneficiadas pensando en el ingreso de divisas, entre otros temas también importantes. ¿Cuál es el rol de agroindustria como para que la oposición se esconda atrás de vuelta de las cortinas? No, al enemigo ni justicia, es eso. Bueno, pero te estoy hablando de cosas que son de desarrollo, porque lo que se pretende en la ley es incentivar el desarrollo y la inversión. O sea, una cosa que se llenan la boca diciéndolo y hay una ley arriba que la han mirado, que la han corregido, que han hecho aportes, que hay un montón de legisladores que la quieren aprobar de la oposición. Sí. Hay un montón de legisladores que la quieren aprobar y no podemos encontrar el marco como para avanzar. Claro, bueno, ahí tirándole de nuevo un poquito de data, vamos a decirlo, de ida y vuelta o de chicana entre oficialismo y oposición, algo que, bueno, sucede en algunas comisiones que tienden a picarse, como se dice ahora, un poquito más. Así fue con el último plenario, donde estaba presupuesto, donde estaba industria, donde estaba ganadería, que, bueno, con el medio del trabajo por dictaminar humedales, finalmente se terminó cayendo, pero... ¿Cuánto hacía que no escuchaba el término se esconden atrás de las cortinas? Sí. Porque eso se usaba históricamente allá por la época del menemismo en los 90, justamente cuando la oposición no entraba hasta que se diera quórum finalmente, hasta que consiguieran quórum. Ahora no estamos tan lejos igual. Es lo mismo que pero no lo usaban el término ya. Porque después se aplicó, definitivamente se tomó, todas las oposiciones toman a rajatabla eso. El quórum corresponde al oficialismo, lo tiene que lograr ellos. Pero bueno, lo decía el diputado Selva. Muy bien. Me trajo reminiscencias. Sí. Hoy estamos con los viajes en el tiempo a full. Pero bueno, también hay que hablar y hay que escucharlo en realidad, al diputado Ber Pérez Plaza de la provincia de Mendoza, que, bueno, alguien que está muy también cercano a todo el sector productivo, a todo lo que es... en este caso agroindustria, y bueno, también escuchamos lo que decía el diputado de Mendoza. Así es, yo estoy convencido de que este año va a ser el año en donde vamos a poder sacarla, y más allá de que se haya frustrado el proyecto el año pasado, al menos se ha ido avanzando y esas discusiones se han ido tornando positivas para poder ir mejorando y trabajar en los consensos necesarios para que sea una realidad. Entendemos lo importante que es este proyecto para los momentos que nos toca vivir en Argentina. Usted sabe que para nosotros el desarrollo de las economías regionales y de la producción es uno de los ejes centrales para reactivar y poner de pie la República Argentina.
Nosotros tenemos que darle herramientas para que el sector privado se desarrolle de la mejor manera posible. Obviamente, nada, y como siempre lo explico, no siempre alcanza, pero son herramientas que tonifican y ayudan a desarrollar el sector privado de la mejor manera posible, y es un incentivo más para que puedan lograr rentabilidad, sustentabilidad, incrementar sus capacidades productivas. También permítame decirle que tenemos que ir trabajando también con una agenda ambiental que está muy atrasada, que necesitamos también poner en valor, y yo aprovecho estos minutos que ustedes me dan para tratar de incentivar una agenda ambiental también sustentable, ¿no? Con el tema también productivo, porque tiene que ir de la mano la producción, la sustentabilidad, y una agenda ambiental que nos ayude a tener una Argentina cada día con mejores niveles de ecosistemas saludables para nuestra República Argentina, y producciones que nos ayuden a ir levantando y mejorando las condiciones que nos tocan vivir, como por ejemplo el tema de la deforestación, que yo soy una persona que siempre creo mucho en los equilibrios, no estoy en contra, pero sí de que vamos trabajando en un ecosistema ambiental sustentable, ¿no? Apoyando a la producción y a la gente que necesita trabajar, desmontar y acomodar los campos para transformarlos en unidades de negocio, pero de forma responsable y sustentable para las próximas generaciones. Exactamente, pero para mí es muy importante, porque las leyes que nosotros generamos es un horizonte y es una mirada, y es un direccionamiento hacia dónde vamos a ir. Y para nosotros es importantísimo, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar a que el sector productivo tenga herramientas, porque no quiere decir que esto vaya a ser la solución definitiva, pero herramientas y un horizonte de trabajo que nos permita crecer día a día. Usted sabe que los cambios en el sector productivo son muy lerdos, pero no son muy lerdos porque el sector así lo prefiere, sino que es lerdo por los ciclos agrícolas que nos tocan vivir y que no los podemos acelerar a pesar de las tecnologías que hoy día tenemos a disposición. Por eso es importante empezar y legislar, porque es lo que va a quedar para siempre, ¿no? Lo que va a quedar para que las futuras generaciones puedan seguir trabajando. Y yo creo que son los momentos que tenemos que aprovechar, porque más allá de temas coyunturales que siempre nos arrastran, como es el tema del juicio político y temas que hoy día están en la agenda, como el tema del narcotráfico, que hoy día necesitamos preocuparnos y ocuparnos de la situación, también hay muchos temas que son sumamente importantes, que no podemos dejarlos rezagados o con una agenda menos activa, porque para nosotros es la única manera que tenemos para poder que Argentina poco a poco vaya incrementando la capacidad productiva que tiene. Son herramientas que, como le digo, son herramientas que están para sumar. No van a dar respuesta en lo inmediato en su totalidad, pero bueno, son herramientas que van a servir en el sector. Sí. Bien, muy bien. Bueno, estamos acá con charlas fuera de aire que siempre nos gustan mucho. Producción olivícola, ahí estábamos intentando determinar bien el sector y, por supuesto, vitivinícola por parte del diputado mendocino, que siempre ha defendido mucho todo este tipo de proyectos. Más, por ejemplo, cuando se trabajó el proyecto de la ley de alcohol cero al volante, que, bueno, claro, había cierto tire y afloje con respecto a, bueno, la actividad productiva, turística también de aquella provincia, pero teniendo en cuenta los riesgos que implica luego de tomar o de ir a una bodega y demás, subirte a un auto y manejar hasta el lugar donde tengas que llegar, ¿no? Los diputados cuyanos justamente expresaban sus reparos hacia esa ley, después decían que no tenía nada que ver el tema de la vitivinicultura, pero sí. Pero un poco sí, un poco. Pero bueno, ya está aprobada, dicho sea de paso, ese proyecto de ley, así que si Tomás, no hay que conducir. Vamos rápido con la agenda porque se nos va el tiempo. Sí, señora. Martes 21 de marzo a partir de las 13 horas, Comisión de Juicio Político, Sala 1. Allí, bueno, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales ya previstas en el artículo 53 de la Constitución y con algunos presentes que ya los habíamos mencionado, ¿no? Sí, algunas ausencias que, bueno, van a ser marcadas y mucha polémica. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, martes 21 también a las 15 horas la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, comisión que es presidida por el diputado Facundo Manes. Van a estar con invitados expertos en esta temática
sobre el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Va a haber gobernadores, están invitados Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Omar Gutiérrez de Neuquén, Arabela Carreras de Río Negro, Omar Perotti de Santa Fe y Juan Mansur, que viene con su condición de gobernador, sigue siendo, de Tucumán. Sí, tal cual. Y va a haber también, bueno, la presidenta de la CNE y un montón de invitados más, así que va a ser bastante larga esa reunión. Muy bien. Miércoles 22 de marzo a las 10 de la mañana, Presupuesto y Hacienda, algo que ya se venía hablando la semana anterior, presidido por el diputado Carlos Heller en el anexo C, segundo piso, para la ampliación del sistema de justicia penal y federal, un fortalecimiento con, en este caso, diferentes partidas presupuestarias. Obviamente que el hacer más juzgados y ampliar la justicia conlleva mucho más dinero. Por lo tanto, esto tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso ya anticipó que son 1.100 millones que implica la erogación de esto. 1.100 millones para ampliar la justicia. Anuales. Anuales. Así que, bueno, obviamente también entendiendo la situación que se está viviendo en aquella provincia de narcotráfico y demás. Miércoles 22 de marzo a las 10 horas también Comisión de Agricultura y Ganadería junto con Industria para el régimen creación de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Me acuerdo en un móvil lo que me costó decir todas estas palabras, pero bueno, es lo que hay. Y por último, vamos al día miércoles, pero un poquito más tarde, a las 12 en la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, esta reunión conjunta en el anexo C, en el segundo piso, por los créditos UBI, en esta creación del Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, otro tema que también hablamos y que ese día, un ratito antes, vamos a estar también tratando de informarles bien cómo se va dando todo. Sí, ahí también se mantiene una sesión especial para tratar eso, un pedido de sesión especial, pero seguramente eso se va a tratar en la comisión. Hasta mañana será entonces. Esto fue el resumen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.